Dios te bendiga y bienvenido a tu espacio Teológicamente Hablando. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y regalarnos la oportunidad de poder compartir contigo todo este contenido que hemos venido produciendo a lo largo de todo este tiempo. Gracias por tus comentarios, por compartir nuestros contenidos y estar ahí. Hoy queremos hablar de un tema bastante interesante y es la Reforma Protestante. Queremos poder dilucidar asuntos de la Reforma Protestante que muy probablemente tú no sabías o desconocías. Y es que la Reforma Protestante, aunque muchos historiadores han marcado su punto de inicio a partir del año 1517, ese 31 de octubre, cuando Martín Lutero clava en la capilla principal del templo de Gutenberg sus 95 tesis o argumentos contra la Iglesia Católica. Sin embargo, la Reforma Protestante no se da necesariamente a partir de allí, sino que a lo largo del tiempo y de la historia ha habido esfuerzo de hombres y mujeres que han intentado, se esforzaron por lograr reformar la iglesia de sus días. Uno de esos llamados pre-reformadores fue Juan Hus, quien aproximadamente 100 años antes de Martín Lutero intentó reformar la iglesia de sus días. Este apeló a la no adoración de imágenes en la Iglesia Católica. Apeló a una vida más consagrada de parte de la Iglesia. Apeló a que la palabra de Dios pueda llegar a diferentes personas en su propio idioma. Sin embargo, de Ginebra, el Papa imperante de esa época pidió al emperador de Ginebra que le entregase a Juan Hus para que tuviese allí en Roma un juicio justo. Muchos intentaron aconsejar a Juan Hus para motivarle, incentivarle, convencerle de no ir hasta Roma. Sin embargo, decidió ir en su camino hacia Roma para poder presentar sus argumentos acerca de la necesidad de una reforma en sus días. Sin embargo, el final de los días de Juan Hus fue terminar en una hoguera, crucificado y quemado vivo. Este fue uno de los hombres que intentó procurar una reforma en sus días, pero podemos mencionar también a John Wycliffe. John Wycliffe fue alguien que es conocido fundamentalmente por ser el primero en traducir la Biblia al idioma inglés. Inglaterra. John Wycliffe hizo esta gran hazaña y el emperador o el rey de Inglaterra no quiso nunca entregar a John Wycliffe porque entendía que lo mismo que le pasó a Juan Hus le podía suceder a John Wesley. De ahí entonces que nos encontramos con esta situación en un tiempo donde era prácticamente una herejía traducir la Biblia al idioma que todos pudiesen entender. Esto porque la Biblia existía solo en idioma latín, que era el idioma propio en Roma en esa época. Sin embargo, en ningún otro lugar del mundo se conocía el idioma latín. Así que los sacerdotes predicaban en latín, enseñaban en latín, leían el texto en latín y la gente no entendía las enseñanzas bíblicas. Juan Wycliffe fue alguien que logró traducir la Biblia a un idioma fuera del idioma latín. Fueron hombres pre-reformadores, pero pudiéramos mencionar también a
a Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola fue también alguien que por su predicación tenaz bíblica y fiel apegada al texto terminó muriendo como mártir. Sin embargo, Martín Lutero es un punto de referencia que utilizamos para poder observar un punto en el que la Reforma Protestante tiene un avance y un resultado exitoso como nunca antes lo había tenido a lo largo de la historia pasada antes de los días de Martín Lutero. Sin embargo, un dato que tal vez ignorabas es que Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Allí en un remoto pueblo de Erfurt, en Alemania, allí nace Martín Lutero. Martín Lutero nace el 10 de noviembre y al día siguiente lo llevaron a la capilla de San Pedro de esa ciudad para ser bautizado. Fue bautizado con el nombre Martín por el hecho de que el día de su nacimiento se celebraba el día del San Martín, y en honor al San Martín se le colocó el nombre Martín y Lutero, Luther, por su padre y el apellido que arrastraba. Entonces este es el contexto en el que se da todo esto. Sin embargo, Martín Lutero nace en la choza de un campesino minero pobre, porque John Lutero, el padre de Martín Lutero, era un minero de fundición que eran pobres y llegaron a atravesar situaciones de crisis económicas tan pobre que la madre de Martín Lutero, Margarita Luther, se dedicaba a recoger leña o madera seca en los montes para venderla nueva vez en la ciudad. Martín Lutero acompañaba a su madre a recoger leña seca para venderla en la ciudad y así obtener recursos y poder solventarse económicamente. Esta era la realidad en la que vivía esta familia, y esta es la realidad desde el punto donde Dios escoge a un hombre de poca nombrandía, de poco renombre, para transformar la generación de sus días. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que necesitamos tener alguna influencia política, social, religiosa o económica para producir cambios en nuestra generación. Sin embargo, Dios demostró a través de la Reforma que Dios no necesita hombres de gran renombre para producir cambios en su propia generación, ya que podemos mencionar a Ulrico Zwingli, por ejemplo, reformador en Suiza, nació en la choza de un campesino. Podemos mencionar también a Staufing. Staufing es la mente teóloga de la Reforma y sin embargo nació en la casa de una venta de armería en sus días, y Martín Lutero nace en la choza de un minero pobre. Esa es la realidad. Sin embargo, Martín Lutero crece posteriormente y el deseo de su padre es que Martín Lutero pueda estudiar filosofía y leyes, y para esto entonces posteriormente envía a Martín Lutero a la Universidad de Erfurt en Alemania para que éste pueda estudiar filosofía y derecho. En los tiempos de Martín Lutero, para poder estudiar derecho, primero debías estudiar filosofía. Así que Martín Lutero necesitaba cursar su doctorado en filosofía antes de poder pasar a estudiar su doctorado en leyes. Y esta fue la gran travesía que Martín Lutero inició al ir a Erfurt. Ahora allí en Erfurt, Martín Lutero se encuentra con una ciudad mucho más corrupta
que la ciudad donde él vivía en Erfurt se caracterizaba por la venta de cervezas. De hecho, se decía que el paraíso de las cervezas estaba en Erfurt. Erfurt era un lugar tan rentable para esto, los bares, cabarets, que aún la misma iglesia católica que se encontraba dirigiendo la vida espiritual de Erfurt, ellos mismos dirigían una compañía productora de cerveza que vendían cervezas a los bares y cabarets de esa época. Ese es el contexto en el que se encuentra Martín Lutero. Está estudiando allí en la Universidad de Erfurt, y entonces llega a Erfurt, Alemania, lo que es la peste negra, donde millones de personas murieron alrededor del mundo. Y Martín Lutero, que tenía 3 amigos muy cercanos a él, también murieron a causa de esta peste negra. Y Martín Lutero ahora se encuentra solo totalmente. Luego de esto, entonces, nos encontramos con un momento, año 1501, donde muere el padre de Martín Lutero. Y Martín Lutero se dirige ahora hasta la casa de su padre, ya fallecido, para pasar con su madre los últimos días ya de dolor por la pérdida, el fallecimiento de su padre. Ante esta realidad, entonces, Martín Lutero trata de consolar a su madre. Está allí dolido frente a esta situación, y mientras viene de camino a Erfurt, a Alemania, montado en un caballo, la noche estaba lluviosa y habían truenos y relámpagos, pero de repente cuenta la historia, o el historiador Leifer, que mientras venía de camino a Erfurt, se encontró con que un rayo cayó frente a frente al caballo donde estaba montado Martín Lutero, y Martín Lutero cayó del caballo, se tiró al piso, se puso de rodilla y entonces imploró diciendo: Santa Marta, Santa Ana, por favor, te pido que me perdones la vida y me permitas llegar en paz hasta Erfurt. Y si no muero en este camino, te prometo que te serviré toda mi vida. Martín Lutero logra llegar hasta Erfurt, en Alemania, y cuando está allí, entonces, él decide entregar su vida al Señor y va hasta el convento de los agustinos. Toca la puerta allí al convento de los agustinos. En medio de la lluvia le abren la puerta y él decide servir al Señor el resto de sus días. Y es allí donde inicia la vida de un monje que de manera devota y sincera ha entregado su vida al Señor para dedicarse a la causa y a la obra de Dios. Sin embargo, Martín Lutero, siendo uno de los nuevos en el convento de los agustinos, le tocaba limpiar el convento, le tocaba salir por las calles a pedir limosna, a pedir para el bien de la iglesia, a vender dulces y a vender algunos asuntos y panes que preparaban en el convento, para de esa manera subsidiar los gastos del convento. Sin embargo, ahora Martín Lutero, que se encuentra dentro de esta realidad, mientras limpiaba el convento de los agustinos, se encuentra con un libro que estaba literalmente amarrado en cadenas, y era la Biblia. Mientras estudiaba filosofía, una de las lenguas que le enseñaban era el latín, el griego en parte, porque eran las lenguas que utilizaban o estudiaban los grandes, los letrados, los doctores de esa época.
Entonces Martín Lutero se encuentra con la Biblia escrita en latín y mientras está fascinado con este libro, leyendo este libro, uno de los monjes se le acerca a Martín Lutero y le dice: Martín Lutero, te estoy observando mucho leer este libro. Lee las enseñanzas de los padres de la iglesia. Lee las enseñanzas de los credos de la iglesia. Porque ese libro ha sido la causa de muchas revoluciones en el mundo. Pero Martín Lutero no se detenía, no se saciaba su deseo por conocer la verdad. Y mientras leía, Martín Lutero se encontró en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, texto 17. Mas el justo por la fe vivirá. Allí él descubre que la salvación es un asunto de fe y no de obras. Martín Lutero era realmente devoto en su devoción. Uno de los asuntos que Martín Lutero no podía comprender era cómo un Dios total y completamente santo podía pasar por alto a un hombre que pecaba continuamente a lo largo de su vida. Martín Lutero, incluso cuentan los historiadores, que para flagelar sus pecados, ya que Martín Lutero tenía una conciencia en sí mismo acerca del efecto del pecado, del impacto del pecado y de la gravedad del pecado, que Martín Lutero durante la noche, durante la madrugada, mientras la nieve caía, salía fuera del convento y se tiraba en la nieve y se quedaba allí en la nieve, sufriendo por el frío agonizante para tratar de pagar la deuda por sus pecados. De madrugada entraban a Martín Lutero al convento mientras estaba casi muriendo. Pero no solo esto, Martín Lutero se laceraba la espalda con un látigo para poder pagar la culpa. Y este látigo él lo veía como una respuesta del castigo de la ira de Dios contra su propio pecado. Martín Lutero, cuando iba al confesorio, al confesionario a confesarse, a confesar sus pecados, Martín Lutero duraba hasta 1 hora completa confesando todos los pecados que éste pudiera recordar aún desde su infancia. No solo esto, sino que Martín Lutero también, además de ello, vivía con esa idea de cómo yo puedo vivir con la seguridad de que todos mis pecados han sido confesados y perdonados y no existe algún pecado que no haya sido perdonado. Martín Lutero se hacía esta pregunta constantemente. Y Martín Lutero fue alguien que realmente vivió sin paz en su propio corazón hasta que se encontró con la realidad de Romanos capítulo 5, texto 1 en adelante y Romanos capítulo 8, cuando él comprendió que realmente la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. De que no es por obra, sino totalmente de gracia. De que hemos sido perdonados y que ese perdón lo hemos obtenido porque Cristo ha pagado el precio por nuestras vidas. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros también, al igual que Martín Lutero, vivamos con la convicción y con la paz de que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, de que hemos encontrado perdón y reconciliación en Él, que en Él hemos sido salvados y restaurados. Que vivamos con esa conformidad
de que en Él encontramos salvación. Sin embargo, dentro del contexto de esta realidad en la que nosotros nos encontramos ahora, vemos un Martín Lutero que ha comprendido, ha conocido una verdad, ha descubierto una gran verdad y ahora él quiere compartir esto con otros. Lo intentó compartir en el monasterio, pero lo que Martín Lutero había descubierto en realidad era algo que atentaba contra la estabilidad del gobierno de la iglesia de esa época. Y es por ello entonces que Martín Lutero buscó por diferentes vías tratar de discutir el tema y que pudieran ver estas verdades que se encontraban allí. Sin embargo, no encontró respuesta. De allí entonces nos encontramos con que el director del convento de los agustinos ahora desea enviar una carta a Roma pidiendo algunas cosas o solicitando algunas cosas que se necesitaba en el convento de los agustinos en la ciudad o en el pueblo de Erfurt, Alemania. De ahí entonces Martín Lutero se dirige a Roma y cuando está en Roma, Martín Lutero queda totalmente consternado, porque lo que él pensó que sería un lugar de santidad, de consagración y de dedicación a Dios, ahora él descubre que es, como él lo describe, un prostíbulo. Allí él se encuentra que hay prostitutas, que los adúlteros están por doquier. Se encuentra con la realidad de que todo lo que había allí montado en Roma era una especie de negocio. Allí estaba la escalinata santa por donde había subido Jesús. Allí estaba el manto de Jesús, los restos de los apóstoles y cuantas otras cosas. Sin embargo, una de las cosas que golpeó a Martín Lutero es que mientras él está dando una misa, uno de los sacerdotes se acerca y le dice: oye, date prisa con la misa para así poder entrar a otro grupo y cobrar más misa. Esta es la realidad con la que se ha encontrado Martín Lutero frente a Roma. No solo esto, sino que Martín Lutero entonces, mientras va subiendo la escalinata santa, y es que uno de los postulados que existía era que si subías cada peldaño de la escalinata y en cada peldaño tú rezabas un Ave María o un Padre Nuestro por cada escalón que subieses de rodilla y lo besabas, tú podías sacar del purgatorio a un ser querido tuyo que haya fallecido. Martín Lutero amaba a su abuelo, así que él está subiendo de rodilla cada escalón o cada peldaño, y por cada peldaño está rezando un Padre Nuestro, un Ave María, para lograr sacar del purgatorio a su abuelo. Sin embargo, mientras está a mitad de escalón, él dice: ¿será cierto todo esto? ¿Cómo yo puedo saber que todo esto es cierto? Y entonces escuchó esa voz en la conciencia que le dijo o le recordó: mas el justo por la fe vivirá. Fue lo que llevó a Martín Lutero a salir de esa escalinata y a regresar de nuevo en su viaje a Erfurt. Cuando llega a Erfurt, allí lo colocan como predicador principal de la capilla de Erfurt. Y allí entonces está en Erfurt-Gutenberg como predicador, puesto por el ayuntamiento, predicador de la iglesia principal
de Gutenberg. Mientras está allí predicando, habla acerca de las verdades con las que se encontró en Roma. Y que Roma no era lo que realmente él pensaba y esperaba que fuese. Pero no solo esto, se encuentra con la realidad también de que la Biblia debe volver a entronarse en la vida de la iglesia. Por ejemplo, uno de los cambios que sucedió en la iglesia es que el único que podía cantar era el sacerdote y el coro de la iglesia. Martín Lutero entonces trajo una cosmovisión diferente. No, todos debemos de cantar. Las canciones son predicaciones con melodías, son poemas predicados. Y todo el pueblo se unía en ese cántico. Pero otro de los cambios también que vemos es una predicación bíblica. A la gente le fascinaba el hecho de que Martín Lutero predicaba en el idioma en que la gente podía comprenderlo. Una predicación práctica, sencilla, pero a la vez profunda y con un gran nivel de solidez bíblica y teológica. Esa era la realidad. Ese es el cuadro en el que nosotros nos encontramos frente a Martín Lutero. Y algunos pudieran preguntarnos, ¿y cómo nosotros nos podemos enterar acerca de todo esto que sucedió en la Reforma, todas estas personas que fueron parte de la Reforma? Bueno, quiero entonces sugerirte ciertas literaturas y acompañarte en esta recomendación literaria. Hoy estamos surtidos con nuestra recomendación literaria. Tenemos, por ejemplo, el libro biográfico Martín Lutero, el libro biográfico escrito por Steve Lawson, esto es La herencia de la valentía de Martín Lutero. Pero también tenemos el libro que habla acerca de John Owen, la devoción trinitaria de John Owen, escrito por Sinclair Ferguson. Pero también tenemos La osada misión de William Tyndale, escrito por Steve Lawson. Es un fascinante libro biográfico y ya luego de la Reforma, pero que también fue alguien que aportó mucho a una predicación sólida, el enfoque del Evangelio de Charles Spurgeon, escrito por Steve Lawson, y el libro El genio expositivo de la Reforma, Juan Calvino, escrito por Steve Lawson. Son libros que te ayudarán en una mejor comprensión del impacto de muchos hombres en la reforma de la iglesia y su avance. Así que en esta recomendación literaria te recomiendo esta colección de libros de el Ministerio Ligonier, que aporta de manera significativa en una comprensión clara acerca de la Reforma Protestante. Sin embargo, quisiera ir un poco más allá, y es que frente a todo esto que hemos estado viendo y observando acerca de la Reforma Protestante, nos encontramos allí en el 1517, donde tenemos un aparato que es la imprenta de Gutenberg. Y es que los prerreformadores que existieron antes de Martín Lutero no contaron con un aparato que pudiera replicar los libros manuscritos o información como lo lograría hacer la imprenta en Gutenberg. Creo que uno de los mayores aliados para el avance de la reforma fue la imprenta de Gutenberg. Pienso que al igual de esa forma también el rey conocido como Federico el Sabio, y es que este era un rey anciano pero con una gran sabiduría,
establece por consejo de Staupin lo que es la universidad en Gutenberg. Y entonces Staupin, viendo el potencial que hay en Martín Lutero, recomienda a Martín Lutero para que sea catedrático de esta universidad. De ahí entonces Martín Lutero inicia estudiando su bachillerato en teología, posteriormente también su doctorado en teología, y Martín Lutero se prepara en la palabra, se convierte en un gran letrado de la palabra, y entonces empieza a producir, o más bien a demandar de la iglesia ciertas cosas, a tener reuniones con algunos obispos de la iglesia, pero ninguno quiso recibir a Martín Lutero. De ahí que Martín Lutero entonces decidió clavar las 95 tesis esa mañana del 31 de octubre del 1517 en la puerta de la capilla de Gutenberg. Y es allí entonces donde inicia un nuevo panorama en lo que sería la vida de la iglesia hasta nuestros días. Y es que entonces Martín Lutero, al clavar estas 95 tesis, está tratando de solicitar que haya un debate público en el que puedan ser escuchadas sus propuestas respecto a los asuntos en los que él entiende que la iglesia está mal. Sin embargo, los estudiantes de Martín Lutero tradujeron sus 95 tesis del latín al idioma vernáculo y lo replicaron, lo multiplicaron, lo copiaron a través de la imprenta en Gutenberg, y entonces estaba circulando por todos los lugares las demandas de Martín Lutero. Y de ahí entonces nos encontramos con un Martín Lutero que ahora sus pensamientos han empezado a correr. La idea de Martín Lutero no es que todo el mundo tenga conocimiento acerca de esas demandas que él estaba haciendo, porque Martín Lutero escribe sus 95 tesis en latín, que era el idioma que comprendían los estudiantes, los letrados, los príncipes, los obispos, los sacerdotes y líderes de la iglesia. Así que Martín Lutero está tratando de que haya un debate respecto a ciertos temas que necesitan ser filtrados por la escritura. Y ahí entonces empieza a correr todo esto, empieza a correr las informaciones. En algunos países se está dando lo que es la venta de indulgencia, y todo esto ha estado contaminando a la iglesia, y Martín Lutero se ha declarado contra esta realidad. Y es que el Papa León X ha quedado prácticamente en bancarrota allá en Roma, y él quiere levantar una capilla, que es una capilla que está en pie aún hasta el día de hoy. Es la capilla Agustina de San Pedro en Roma, y este es una capilla que a la actualidad está valorada por más de 56 millones de dólares a la actualidad, chapada en oro en algunos bordes, pinturas originales de Miguel Ángel y otros pintores, artistas. Era una especie de monumento que él deseaba hacer, por el cual él pudiera ser recordado el resto de sus días. De allí entonces surgió la idea de crear las indulgencias. Eran documentos legales papales, filmados y sellados por el anillo del Papa, que quien comprara y adquiriera estas indulgencias, no importaba el pecado que cometiesen o el pecado que pensaran cometer a futuro, estas personas iban a ser absueltas de sus pecados y de sus culpas. Podía comprar una indulgencia incluso por un familiar, amigo o ser querido que haya muerto. Y al caer el dinero en el fondo del cofre, así saltaba el alma de esa persona del purgatorio, del infierno al cielo.
Esta era la idea en las ventas de estas indulgencias. En este caso, nosotros nos encontramos con que todo esto se está dando dentro del plano de la reforma. Y ahora las indulgencias están corriendo por todos los lugares. Martín Lutero, mientras predicaba, le llevó a alguien una indulgencia diciéndole: mire, ya mis pecados han sido perdonados, así que no tengo que seguir viniendo a la iglesia. Y es que entonces Juan Texel había sido encargado en Alemania de las ventas de indulgencia. Juan Texel es considerado el mejor y más grande publicista de la edad Edad Media. Y es que Juan Texel, inclusive para promocionar las indulgencias, encendía una fogata y él mismo entraba su mano diciendo: así como sufre mi propia piel al entrarla al fuego, así sufrirán cada uno de ustedes si están sufriendo sus familiares en el purgatorio. Así que si ustedes tienen una gota de piedad, paguen una indulgencia y salven la vida de ese ser querido que está en el infierno. Pero no solo esto, compren una indulgencia para ustedes mismos. No importa que usted haya violado a su propia abuela, comprando esta indulgencia habrá adquirido su salvación eterna. Compre su indulgencia. No importa incluso que esté planificando cometer algún pecado, puesto que al obtener estas indulgencias has obtenido el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Esta era la promoción que tenía Juan Texel respecto a estas indulgencias. Pero no solo esto, nos encontramos dentro de un plano en el que Juan Texel sale de la ciudad. Y cuenta el historiador Justo L. González que los soldados le pidieron a Juan Texel que querían comer bien, que querían degustar buenos platos. Y Juan Texel dijo: bueno, pues vamos a devolvernos para la ciudad. Se devolvieron a la noche siguiente y dijeron: me devolví porque escuché la voz de alguien que gritaba: por favor, no te vayas, vuelve al pueblo, que compren una indulgencia para mí, porque no quiero seguir en este sufrimiento y tormento eterno. Y como nadie sabía de qué familiar se trataba, pues entonces Juan Texel dijo: tal vez ese es tu tatarabuelo que está allí en el infierno, sufriendo el tormento eterno, y ella te está pidiendo que por favor, salve su alma. Fueron formas en las que Juan Texel manipuló la mente de la gente. Incluso se dice la historia que esa noche Juan Texel reunió más dinero que el que había reunido durante todo el tiempo anterior. Este es el cuadro en el que se encuentra la vida de la gente en los tiempos de la Reforma. La iglesia controlaba los casamientos, controlaba los nacimientos, los fallecimientos, actas de nacimiento. Todo era dirigido por la Iglesia Católica. Los emperadores debían de pagar impuesto a Roma, pero debían recoger ese impuesto de parte de los ciudadanos, de las personas, los campesinos, para que ese impuesto llegara hasta Roma. Todo este escenario se está desarrollando dentro del plano de la Reforma. Y allí nos encontramos entonces con un Martín Lutero diciendo: no, esto no puede seguir así. Y por eso en el 1517, el 31 de octubre, marca ese llamado inicio de la Reforma. Un dato que tal vez no sabías es que existen más de 2000 literaturas escritas por Martín Lutero, sin contar los folletos y panfletos que fueron escritos por Martín Lutero. Martín Lutero, incluso algunos
Quisieron llamarse luteranos porque seguían las pisadas de Martín Lutero, la cosmovisión de Martín Lutero, a lo que Martín Lutero dijo: no quiero que nadie se llame luterano, deben llamarse cristianos, porque Martín Lutero no murió por ninguno de ustedes, quien murió por ustedes fue Cristo. Esa era la idea de Martín Lutero, y allí nos encontramos frente a este cuadro. El Papa pide la cabeza de Martín Lutero porque ha sido excomulgado de la Iglesia Católica. El rey Federico el Sabio no quiso entregar a Martín Lutero porque sabía que al quedarse con Martín Lutero y darle protección, se iba a librar a la vez de la necesidad de tener que pagar impuestos a la Iglesia Católica, además de que contaría con una universidad donde habría un profesor, un maestro, con una cosmovisión totalmente distinta al que existía en la época y en el tiempo. Sin embargo, nos encontramos con otro gran evento, y es la Dieta de Worms, 1520. En la Dieta de Worms, allí a Martín Lutero le piden que se retracte de los libros que él ha escrito y de sus ideas. Martín Lutero dijo: no me retractaré, si no me convencen por la palabra y por la razón. Martín Lutero, Federico el Sabio envió un grupo de soldados que lo tomaran en el camino antes de que los soldados de la Iglesia Católica lo emboscaran primero y lo mataran, y entonces Federico el Sabio lo llevó a uno de sus palacios, y allí estuvo Martín Lutero por el período de un año, y durante ese año tradujo la Biblia o el Nuevo Testamento al idioma alemán, y fue uno de los grandes logros de Martín Lutero. Pienso que la Reforma Protestante se dio porque se levantó un hombre comprometido con la verdad de las Escrituras. Martín Lutero predicó más de 7,000 sermones en un período de 12 años. Pero no solamente esto. Martín Lutero escribió más de 2,000 literaturas, las cuales han sido encontradas y constatadas a la actualidad. Martín Lutero logró llevar cambios y transformaciones a la vida de la iglesia, y lo logró a través de la palabra de Dios. Martín Lutero estaba comprometido tanto con la predicación bíblica que predicó la epístola a los Romanos, Gálatas, Efesios, predicó el libro también de la primera epístola de Pedro, predicó además Colosenses, predicó Filipenses, predicó todo el evangelio de Marcos, predicó Juan, predicó parte del libro de los Salmos, predicó Malaquías, predicó Levítico también. Martín Lutero era alguien comprometido con la Escritura. De hecho, le llegaron a preguntar: ¿cómo, Martín Lutero, lograste derribar todo el imperio romano? Y él dijo: no, yo no hice nada. La Escritura lo hizo todo, porque la Biblia es como un león, solo tienes que soltarla. Y esa era la idea de Martín Lutero. Martín Lutero se preocupó porque la gente pueda conocer la verdad de las Escrituras. Y creo que algo que debemos de imitar de Martín Lutero es su fidelidad en la predicación de la palabra de Dios de manera bíblica. Pienso que es un recurso que necesitamos traer nueva vez en nuestros días y asumir ese gran compromiso con la predicación fiel y bíblica de las Escrituras. Cuéntanos en los comentarios, dinos qué te pareció este contenido, y no solamente esto, dinos qué cosas también consideras que nosotros como iglesia en nuestros días debemos y necesitamos aprender acerca de la Reforma Protestante. Esto es Teológicamente Hablando. Dios te bendiga.